Sofía Agüero. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. Si revisas los titulares de la prensa en Argentina, te vas a encontrar con papelón, escándalo, bochorno, muchos adjetivos para calificar lo que finalmente ocurrió, que fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona, que significa tener que volver a partir todo desde cero. Va a haber un juicio nuevo. Y con un tremendo escándalo de por medio, que tú ya algo habías adelantado antes sobre las críticas que estaba recibiendo esa mujer que era la jueza a cargo de este caso. Sí, que era una de las 13 integrantes del tribunal, la jueza Julieta McIntosh, que les habíamos contado que ella había estado participando de un documental que se estaba grabando sin autorización, en secreto, que era un documental vinculado precisamente a esta causa por la muerte de Maradona. Y los dos jueces que habían quedado a cargo del tribunal finalmente tomaron la decisión de anular el juicio. La jueza ya había sido apartada y esto era algo que se esperaba, porque la razón que dieron fue que la jueza no había sido imparcial en ese debate, porque ahí veíamos recién el tráiler que sí probaba que se estaba realizando este documental, se había encontrado un guión, ella había tratado de defenderse, ¿te acuerdas? Dice que era una entrevista nomás. Sí, para una amiga de la infancia. Exacto. Pero el tema de fondo, en el fondo aquí es que ella pareciera ser que estaba más pendiente de cómo iba a quedar en la historia, ella, a raíz de este caso, ¿no? Haciendo estos registros, este documental, sin contarlo ni reconocer que estaba participando en eso, más que en el resultado del juicio, ¿no? Exactamente. O sea, en hacer una buena labor como jueza. Y por esa misma razón es que si uno escucha tanto a la familia como los acusados, que dicen que claro, todo esto les genera mucho dolor, sobre todo a la familia que está esperando que después de 5 años se haga justicia por este caso, pero todos ellos habían dicho es importante poder empezar desde cero, creen que esto era lo mejor que pudo haber pasado. Y hay una frase que entregaron ahí los miembros del tribunal, parafraseando una frase de Maradona que decía, me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Ellos decían, bueno, la jueza se equivocó y pagó, pero la justicia no se mancha. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo va a iniciarse entonces el nuevo juicio? Porque ahora primero tienen que sortear un nuevo tribunal, porque los dos miembros que habían quedado ya dijeron que no van a participar, decidieron excusarse de continuar participando en este juicio y por lo tanto ahora hay que definir un nuevo tribunal, tiene que haber un sorteo para eso, pero lo cierto es que el nuevo juicio es muy difícil que empiece antes de 2026. Siguiendo también en Argentina, ¿te acuerdas la historia del podólogo de ese país que lo habían acusado de asesinar a su esposo chileno en un caso de 2020? Bueno, finalmente fue condenado a cadena perpetua. Ahí revisamos la historia de Guillermo Bekele, que va a cumplir la pena máxima por el homicidio de Roberto Guzmán Jaque, que era su pareja, que era chileno. Fue sentenciado por el delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía y por el suministro de veneno y por codicia. Se conocieron todos estos registros en los que se mostraba que él había manipulado sueros mientras su esposo estaba internado, con el fin de quedarse después con una herencia millonaria, una herencia cercana a los 300 millones de pesos chilenos, que no le resultó tampoco, porque la unión civil entre ambos que se había realizado en Argentina, en Chile no se había reconocido, pero claro, en diciembre de 2019 fue el momento en que su pareja había ingresado a hospitalización con insuficiencia renal, terminó muriendo después por problemas respiratorios y eso en el equipo médico fue lo que generó las sospechas de que pudo haber habido envenenamiento detrás. Por eso estaban esos registros que tú estabas mostrando ahí recién, que ayudaron también a poder descubrir lo que estaba realmente ocurriendo. Y ahí se dieron cuenta que 13 veces había manipulado los sueros. Ahora, los fundamentos de la sentencia todavía no se han dado a conocer, va a ser el próximo 13 de junio cuando ahí se entregue en detalle parte de esa sentencia. Bueno, y se acabó
el periodo de Elon Musk a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Se veía venir. Sí, se veía venir, pero aquí hay que tener presente que este era un cargo que tenía un tiempo ilimitado. Claro, 130 días al año, porque él había sido designado como empleado especial del gobierno y eso contempla un periodo de 130 días que se tomaron ahí en consideración desde que asumió Donald Trump, o sea, el 20 de enero hasta el 30 de mayo, o sea, dentro de algunos días más. Pero es un plazo que coincide con ciertas diferencias que ha planteado frente a la postura de Donald Trump. De hecho, ya no se les había visto tanto juntos. ¿Te acuerdas que al inicio tenían hasta actividades en conjunto, pautas, y eso había cambiado en el último tiempo? Creo que lo último más visible fue cuando llevó un auto Tesla hasta la Casa Blanca. Como ahí tratando de darle un empuje a la caída que estaba sufriendo en las ventas Tesla. Sí, y desde ahí que ya se empezaba a correr estos rumores de que pronto podía dejar la Casa Blanca antes de ese plazo incluso, pero bueno, yo también les decía que hace poco en una entrevista que todavía no sale al aire de manera íntegra, pero ya se había adelantado parte de lo que dijo Elon Musk, que fue muy duro frente a un proyecto presupuestario de Donald Trump que está siendo ahora discutido en el Congreso, un proyecto al que Trump se refiere como un proyecto grande y hermoso y que incluye, por ejemplo, exenciones fiscales multimillonarias. Hay una promesa además de aumentar el gasto en defensa y tomando eso en cuenta, lo que dice Elon Musk es que eso afecta todo el trabajo de recortes de gastos que realizó en el Departamento de Eficiencia Gubernamental y cree que ese proyecto va a terminar aumentando el déficit. O sea, iba en un camino totalmente opuesto a lo que lo habían designado a él en ese rol. Que se le había entregado. Pero además, sus empresas tampoco estaban avanzando bien desde que asumió en este cargo. Sí, y ese es otro tema, y que fue otro punto que él mencionó en esta entrevista, donde él dice que ahora ya no quiere estar tan dedicado a la política, sino que espera abocarse más a su empresa Tesla, con todo el impacto también que le ha significado en las ventas desde que Elon Musk asumió como director ejecutivo de Dodge. Más noticias de Donald Trump. Los tribunales federales han sido tal vez el freno principal que ha enfrentado en varias de sus políticas, no solo migración, sino que también ahora lo que tiene relación con los aranceles, porque un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó los aranceles recíprocos, los mal llamados aranceles recíprocos de Donald Trump, por un tribunal con sede en Manhattan, que es el Tribunal de Comercio Internacional, que concluyó que el presidente no tiene la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, y menciona además otro aspecto, y es que la Constitución de Estados Unidos le entrega también al Congreso poderes exclusivos para poder regular el comercio con otros países, y que eso es algo que no queda anulado por las facultades del presidente. Bloquearon también otro conjunto de aranceles que habían impuesto a países como China, México y Canadá, bajo el argumento de hacer frente a la inmigración ilegal y al tráfico de fentanilo. Ahora, la duda que tengo es si acaso esto, ahí nos estamos refiriendo directamente también a lo que involucraba a Chile, ¿no? A los aranceles que se establecían en nuestro país. Ahora, lo cierto es que, claro, acá gran parte de esos aranceles ya estaban suspendidos de todas formas, pero hay que ver acá qué es lo que va a pasar respecto a la apelación, que ya dijeron que van a hacer desde la Casa Blanca, donde algunas voces del gobierno han manifestado que ellos consideran que no les corresponde a jueces que no han sido elegidos a abordar un tema nacional, pero ahora tienen 10 días para, en el caso de que fallen todas las apelaciones del gobierno, tendrían ahí un plazo de 10 días para completar todo el proceso que implica detener esos aranceles, y si es que todos los tribunales confirman ese fallo, las empresas que han tenido que pagar
los aranceles van a tener que recibir reembolsos con intereses. Por el dinero, ya. Y que es, claro, una noticia que desde la mañana vimos que había generado alivio, ¿no?, en los mercados, que respondieron de manera positiva después de todas estas semanas, desde principios de abril, donde ha habido incertidumbre a nivel global.